Doctor, ¿me escucha? Yo le escucho muy bien. Y también me ve, porque decían que no me veía. Ahora sí, estamos bien. No, sí le veo. Lo que no le escuchaba, pero ya estamos perfecto. Qué bien, doctor. Un gusto saludarlo, doctor. Yo le hacía, quería hacerle una pregunta, doctor, porque justamente estaba haciendo un comentario sobre lo que había pasado ayer con una asambleísta de UNES y una periodista de la capital, Shilrak Traslaviña, de Radio La Mega, me parece que es. Ella hacía unas acusaciones de que quienes se van a tomar la justicia en este juicio político al Consejo de la Judicatura es el correísmo. Y bueno, se armó ahí una cuestión de que finalmente la invitada optó por quedarse callada, no le respondía a lo que le preguntaba la periodista, que al final pues terminó la entrevista, pero no terminó de una buena manera, sino que por todas las preguntas un poco inquisidoras, diría yo, por parte de Schildrat, que le decía que el correísmo se va a tomar la justicia, que el correísmo se va a tomar la justicia. Pero ¿quiénes van a asumir esas vocalías en caso de que se destituyan a los miembros del Consejo de la Judicatura, doctor? Tienen que asumir la titularidad los suplentes. Y los suplentes son parte precisamente de la designación del Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo. Entonces es una tomadura del pelo lo que dice Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, y otras personas más que van a tomar las cortes. Pero si se van los titulares, asumen los suplentes. Y los suplentes fueron designados por el Consejo de Trujillo, que son precisamente la gente que fue adversa a Correa, de tal manera de qué están hablando, no le tomen del pelo al país. O sea, ese no es el tema. O sea, sacan a relucir una cantidad de vainas que no tienen nada que ver con lo que está pasando en el Ecuador. Hoy de mañana le escuchaba a Fausto Murillo en dos canales de televisión de los canales tradicionales. Y claro, dijo una cantidad de cosas o sea, se fue contra la Pichicorte. O sea, como que se está discutiendo en el Ecuador el tema de la Pichicorte. Pero le quiero decir a Murillo y a muchas personas más, el Pichi Castro fue más decente que muchos de los miembros del Tribunal Constitucional, cuando él fue miembro del Tribunal Constitucional, porque él votó en contra del ingreso del Ecuador al CIADI, allá por el año 2001, cuando todo el mundo se bajó los pantalones, incluso gente socialista, que eran miembros del Tribunal Constitucional, aprobaron el ingreso del Ecuador al CIADI en ese año. Y el Pichi Castro tuvo una actitud mucho más apegada a los intereses del país y apegada a derecho. Entonces, crean estos cucos. Entonces es la nueva Pichicorte. Van a crear esto, lo de aquí, lo de más acá. Pero sí, cuando se hizo el proceso de evaluación de la Corte Nacional de Justicia, dejaron a 7 jueces que habían actuado duramente contra Correa, pues, entre ellos el doctor Iván Saquicela, pues. Si Iván Saquicela es autor, junto a 2 miembros más de la Corte Nacional de Justicia, de la sentencia contra Rafael Correa por el caso Sobornos. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Si los que dejaron siguieron persiguiendo a esa gente, ¿de qué están hablando? Entonces lo confunden al Ecuador. Aquí lo que pesa son varias cosas. Pesan varias cosas. Primero, Doctor, que la gente... perdón que le interrumpa y le haga esta interrogante. ¿El influjo psíquico está dentro del Código Penal ecuatoriano? Eso no existe. Eso no existe. Pero además una cosa, aquí hay una cuestión que la gente no la tiene claro, porque veamos en la historia cómo se vino dando este proceso. Primero, esto nace del referéndum del 4 de febrero del 2018, donde le vendieron humo al país en el gobierno de Moreno e hicieron que se apruebe la creación de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que presidió lamentablemente el doctor Trujillo, un hombre que terminó sus días violando la Constitución, haciendo tabla rasa del ordenamiento jurídico. ¿Qué era lo que aprobó el pueblo? El pueblo lo que aprobó. Primero, que este Consejo asuma transitoriamente las funciones y tenga la potestad de evaluar
el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde. O sea, le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designar, a evaluar incidir en la evaluación y en el cambio de la Corte Nacional de Justicia. No tiene. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social puede designar al Consejo de la Judicatura, pero no puede ir más allá, pues. No puede ir más allá y peor ponerles una espada contra la pared al Consejo Transitorio, que esa debió haber sido la condición para que descabecen a la Corte Nacional de Justicia, para tomarse la Corte. O sea, no sean sinvergüenzas. Esto lo hicieron para tomarse la Corte y ahora acusan de que se quieren tomar la Corte otras instancias del país, otras instancias políticas. Cuando ellos defenestraron la Corte, con ese proceso se comieron 26 jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia de 39. Prácticamente dejaron a los que habían hecho buena letra, buen trabajo en contra o a favor, mejor dicho, de la politización de la justicia, persiguiendo a una cantidad de gente. Y además de eso, consolidaron llevando a una cantidad de jueces de las cortes provinciales a llenar esos vacíos con gente que no reunía los perfiles. Hicieron lo que les dio la regalada gana. Pero entonces, esto es importante. Otro tema que es importante verlo. En lo aprobado por el pueblo, dice que esta evaluación de las autoridades designadas por el Consejo se realizará en el plazo máximo de 6 meses desde su instalación. El Consejo de Participación de Trujillo se instaló el 28 de febrero del 2018 y fenecieron sus competencias evaluadoras el 28 de agosto del 2018. Y entonces, ¿cómo es esto? Que en fecha posterior a esta fecha inciden ante los miembros de la Corte del Consejo de la Judicatura para que de manera inmediata realicen una evaluación de la Corte Nacional de Justicia y lo dicen que esto es ante el clamor ciudadano. Entonces viene el tema. Primero puede haber el clamor ciudadano, pero ellos no tenían competencia para meterse en algo que el pueblo no les autorizó. Y eso estaba dentro de la ley para que ellos lo hayan hecho. No les autorizó el pueblo. No, pues para nada, porque la consulta popular le fijó los límites. Usted evalúe las autoridades designadas por el Consejo. La Corte Nacional de Justicia no es designada por el Consejo. ¿Ellos se podían prorrogar, doctor? ¿Cómo? ¿Ellos sí se podían prorrogar, los del Consejo Transitorio? Hacían lo que les vino la regalada gana. Pues, y recuerde que... Lo dejaron posesionando a Pablo Celi. ¿Pero en qué fecha? En fecha muy posterior, cuando ellos no tenían competencia. Pero recuerde que no querían por último dejar posesionar a los miembros nuevos, pues que habían sido elegidos. No, pero aquí hay una primicia. Esto es una primicia para Ecuador en directo. La gente y veo los debates en la asamblea, y no se acuerdan, y ojalá esto lo capte más de un asambleísta. El 14 de junio del 2018, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombró un Consejo de la Judicatura transitorio. Primero se acordaron del Consejo de la Judicatura después del 28 de febrero a marzo, abril, mayo, junio, 4 meses. Se acordaron que había un Consejo de la Judicatura y nombran un transitorio, presidido por el doctor Marcelo Merlo, integrado por el doctor Aquiles Rigaire Santisteban, Angélica Porras, Sobeida Aragundi y Juan Pablo Albán. Y entonces les encargan esa tarea, ya en vísperas de que fenezca la competencia de evaluación de autoridades. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando el Consejo transitorio de la Judicatura comienza a querer evaluar a la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de Trujillo, con fecha 19 de septiembre del 2018, le prohíbe que realice esa evaluación. Entonces, ¿por qué? Porque el grupo de Trujillo, que era el grupo de Moreno y el grupo de la gente que captó el poder a través de Lenín Moreno, no tenían confianza en este equipo, especialmente en Marcelo Merlo, pero voy a explicar bien clarito por qué. Porque
muchos de los que ingresaron así, pero inmediatamente a captar funciones del Estado, fueron sacados de la Comisión Nacional Anticorrupción, que además no tiene personería jurídica y que presidía Jorge Rodríguez Torres. Y luego actualmente preside otra persona. A él le correspondía ser el contralor, doctor. A Jorge Rodríguez. Le correspondía ser el contralor. Que murió. Entonces, Marcelo Merlo salió, murió ya cuando ya la Contraloría los ratificaron a Pablo Celi. Cuando los ratificaron a Pablo Celi. Marcelo Merlo, ¿de dónde sale? Sale de la Comisión Anticorrupción. ¿De dónde sale el mismo Trujillo? De la Comisión Anticorrupción. Pero una Comisión Anticorrupción que tenía un sesgo político muy claro. Entonces, pero luego Trujillo debió haber sido presionado, o él mismo se dio cuenta, él y su combo, de que este Consejo Transitorio de la Judicatura iba a hacer una evaluación de la Corte, pero que no seguía los lineamientos del dueño del país, que en ese momento era Lenín Moreno. Entonces, al Consejo Transitorio le prohíben hacer la evaluación de la Corte. ¿Por qué? Porque querían tener la seguridad de que los miembros del Consejo de la Judicatura sean gente designada por ellos, y de esa manera tener un mejor control de lo que iba a pasar, un control más prolijo de qué era lo que querían hacer. Entonces, cuando ya tuvieron las ternas, y con la gente que ellos querían, ya filtraron bien a través de tráfico de influencias quienes debían llegar, entonces nombraron el Consejo de la Judicatura, el definitivo, el 23 de enero del 2019. 23 de enero del 2019, después de que ya las competencias del Consejo de Participación Ciudadana habían fenecido. Nombraron al Consejo de la Judicatura, integrado por María del Carmen Maldonado, Patricia Schettini, Fausto Murillo, Ruth Barreno, Juan José Murillo. Pero aquí viene un tema. Aquí mismo, en la misma designación, se designan los suplentes. Álvaro Román, Jorge Moreno, Eres Iseli, Yolanda Yopangui y Jaime de Ventimilla, que son estos los que tienen que sustituir a los que están en funciones en este momento. Entonces esto hay que verlo claro, pero cuando vemos el origen de Fausto Murillo, por Dios, los asambleístas que están ciegos, que no ven. Fausto Murillo viene de la terna de la Asamblea Nacional, de la terna, porque tiene que enviar una terna. Para elegir el Consejo de la Judicatura se elige de una terna que le envían algunas funciones del Estado. ¿Quién era presidente en ese momento de la Asamblea? Presidente de la Asamblea en ese momento estaba en manos de Moreno. Pues. Estaba en manos de Moreno. Estaba esta señora... Cabezas. Cabezas. Elizabeth Cabezas. Entonces recogieron estas ternas. Hicieron barbaridades con estas ternas. Por ejemplo, María del Carmen Maldonado vino de una terna donde los otros componentes de la terna, los dos más, no reunían requisitos. Entonces esto fue cuestionado incluso por el país. Porque era una elección uno de uno, no uno de tres. Porque siempre cuando hay una terna tienen que haber 3 candidatos idóneos. Pero viene el tema. ¿Cuál fue el suplente, la persona suplente de María del Carmen Maldonado? Álvaro Román. Y Álvaro Román se quedó sin asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura. A él le correspondía. A él le correspondía, pero ¿quién es Fausto Murillo? Fausto Murillo viene electo de la terna de la Asamblea Nacional, que en ese momento estaba presidida por el grupo adversario al gobierno anterior. Entonces Fausto Murillo viene de la Asamblea Nacional, y esto viola el artículo, me parece que es el 179 de la Constitución. Tiene que venir de la Corte. Donde dice que el Consejo de la Judicatura se integrará y cuyo presidente vendrá de la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Acaso esto no es castellano? ¿Acaso no se puede entender que Fausto Murillo vino de la terna de la Asamblea Nacional y por lo tanto no podía ni puede presidir el Consejo de la Judicatura? Porque él no vino de la terna de la Asamblea de la Corte Nacional de Justicia. O sea, entendamos lo que pasó. Doctor, ¿y qué va a pasar con todo lo actuado por ellos, por el señor Murillo? O sea, a ver, vivimos el país del absurdo. Entonces, cuando se descubre que todo está mal,
que todo está mal, que todo no está como debía estar. Entonces se opta por lo siguiente que se optó cuando la Corte Constitucional les dio la razón en el tema, en el famoso tema de la inconstitucionalidad de la designación de la Corte Nacional de Justicia. Entonces dice lo típico, sí señores, pero no se puede cambiar las sentencias, no se puede hacer, o sea, es un poco, ahí estuvo una persona que entró por la ventana, se arrogó funciones, pero ¿saben qué? No puedo hacer nada, porque eso ya son situaciones jurídicas consolidadas y por lo tanto eso queda sellado y sacramentado. A ver, qué fácil que es en el Ecuador que se tome en una institución de manera arbitraria e ilegal e inconstitucional y que luego diga la Corte Constitucional, señores, pero no se puede hacer nada con los fallos, ni con las sentencias, ni con las resoluciones. Entonces, esto es importante. Cuando la Corte, porque una de las cosas que discutían ayer y que van a discutir ahora a partir de las 10 de la mañana, es que la resolución que reglamentó el proceso de evaluación, lo dice la Corte Constitucional, no respetó el mandato constitucional que determinaba el momento en que se llevaría a cabo la evaluación. La inobservancia constitucional de la oportunidad es contraria a la seguridad jurídica. Eso dijo la Corte Constitucional respecto de la evaluación de la Corte de los miembros de la Corte Nacional de Justicia. Y entonces, luego, en esta resolución, el juez Agustín Grijalva de la Corte Constitucional, en el voto concurrente, no dividido, sino concurrente, manifestó que la resolución esta de la evaluación es contraria a la independencia judicial. Entonces, y la jueza Daniela Salazar y el juez Ali Lozada, en su voto concurrente, señalaron que las resoluciones impugnadas también son inconstitucionales por la forma. O sea, el tema, ¿y por qué? Pregunta del millón, porque aquí es fácil explicar de una manera didáctica. ¿Por qué la Corte Constitucional en su resolución dispuso la reparación respecto de los jueces y conjueces que consideren fueron vulnerados sus derechos? ¿Y entonces, por qué no el reintegro? ¿Por qué? Ya vamos a hablar de eso. ¿Por qué consideró que hay que hacer una reparación? Si era bien hecha la evaluación y todo oleado y sacramentado y sujeto a la normativa, ¿por qué la Corte Constitucional dice que dispone la reparación respecto de los jueces y conjueces que consideran fueron vulnerados sus derechos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Corte sabe que fue un asalto a la Corte Nacional de Justicia. Pero ahí viene el otro yo de la Corte Constitucional. Por eso me anticipé a decirle a su primera pregunta. Dice, sin que esto signifique que puedan ser reintegrados a sus cargos debido a que existen situaciones jurídicas consolidadas. O sea, claro, lo sacaron por la ventana, no por la puerta grande, no con un proceso debidamente realizado, pero ¿sabe qué? Como ya dictaron sentencias, ya no pueden regresar. Ya se han dictado sentencias cuando ellos ya salieron. Y entonces, ¿qué es esto? O sea, entonces no hay la reparación, solamente hay reparación económica, que además le cuesta al pueblo ecuatoriano. Entonces, y esta evaluación, es importante verlo, esta evaluación del Consejo de la Judicatura se realiza el mismo día que el Consejo de Participación de Trujillo designa el Consejo de la Judicatura, ya el permanente, designa en el artículo 2, y esto tiene la sinvergüencería, el presidente del Consejo de la Judicatura, más bien de alegarlo a su favor, cuando debería darle vergüenza, cuando dice el artículo 2, ante el clamor ciudadano, se exhorta al nuevo Consejo de la Judicatura, proceda a fijar los parámetros y la evaluación inmediata de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, claro, como le dijo, yo te nombro, los nombro, pero me descabeza la Corte Nacional de Justicia. Y viene ahí la pregunta, ante el clamor ciudadano. A ver, el clamor ciudadano, ¿cómo se lo mide? Con encuestas. ¿Cómo se lo mide? Pero eso no es derecho, pues. Ahí no hay juridicidad, pues. Porque el clamor ciudadano es lo que a mí me da la gana. Yo mañana puedo decir ante el clamor ciudadano, váyase a la casa el presidente Lazo. Ante el clamor ciudadano, váyase a la casa toda la Asamblea Nacional. Pero el tema es, ¿qué es el clamor ciudadano?
Entonces ahí vino la orden, yo los nombro, pero me descabezan la Corte Nacional de Justicia. Pero aquí viene otro tema que se le olvidó. Doctor, y que no lo dijo. doctor, antes, perdón que le interrumpa. A ver, he escuchado al señor Murillo en 2 ocasiones. Cuando lo convocan a la asamblea, no sé si fue la semana pasada, que él dice, le hace una pregunta a la asambleísta interpelante al señor Fausto Murillo, le dice, ¿es verdad que el correísmo, es verdad o no que el correísmo se quiere tomar la justicia? Y él dice que no podrían porque para eso están los vocales suplentes. Y resulta que sale de la asamblea y ahora lo escucho en las entrevistas que da en los medios de comunicación que el correísmo se quiere tomar la justicia. ¿Cómo es esto, doctor? ¿Cómo se va a tomar la justicia si los vocales suplentes, que son los que asumirían las funciones de los que eventualmente sean destituidos, son designados por el mismo Consejo de Trujillo, pues? Entonces esta gente responde a la misma gente, pues. A la misma gente, al mismo grupo político. Pero este relato se lo ha creado, doctor. No solamente lo dice él, lo dicen los medios. Lo dicen los medios y todos lo repiten porque una mentira, como decía Jaime Roldós Aguilera, una mentira repetida varias veces se convierte en verdad, pues. Entonces viene el tema, pero mire lo que acaba de decir hoy de mañana. Doctor, una preguntita. Buenos días, porque no lo había saludado, no había tenido el gusto de saludarlo antes que todo. Se me está escondiendo, Carmelita. No, doctor, sino que lo poncharon a él primero porque había el problema al ingreso. Mentira, se estaba tomando el café, doctor. Mentira, porque yo lo tengo aquí lo tengo. Estaba con el café aquí al lado, no mienta. Come solito. Doctor, si las cosas son así, ¿por qué al gobierno no le conviene o no quiere o está tratando de hacer de cualquier forma que no se dé el juicio a los vocales del Consejo de la Judicatura? ¿Por qué no le convendría que suban los suplentes? Porque sencillamente ya los titulares, que aunque estén ahí subidos ilegal e inconstitucionalmente, como el caso de Fausto Murillo, que es clarito lo que he dicho, él viene de la terna de la Asamblea Nacional, no de la terna de la Corte Nacional de Justicia, por lo tanto no puede presidir el Consejo de la Judicatura, porque ellos ya han dado muestras de su lealtad y de su dependencia con el Ejecutivo, pues. Entonces, ¿para qué jugarse el albur de que venga alguien y de pronto no atienda las órdenes que va a recibir desde Carondelet? Entonces, sigamos con lo mismo, pues. Sigamos con lo mismo de lo mismo, pero además, ¿qué demuestra esto? Que es un tema de un análisis muy elemental. Que este Consejo de la Judicatura fue designado por el Consejo de Participación de Julio César Trujillo y que quiere el actual gobierno de Guillermo Lasso que se mantenga. ¿Por qué razón? Porque este gobierno es la continuación del gobierno de Moreno, pues. Y los enemigos de Moreno, que él se los ganó gratuitamente, son el gobierno preanterior al de Moreno, que son los mismos enemigos, supuestamente, de Guillermo Lasso. Entonces, todo viene desde el Consejo de Participación Ciudadana, o sea, tendríamos que empezar desde ahí, por empezar a limpiar todo esto, a barrer, para poder hacer un cambio, claro, porque todo viene encadenado. Pero además hay un tema que hoy de mañana el presidente del Consejo de la Judicatura, que está rogándose funciones, dijo que el comité que se creó para evaluar es un comité de apoyo a la evaluación. Claro, a ver, ¿qué pasó? Primero se nombró un comité evaluador, y voy a leer entre comillas lo que decía el reglamento, para llevar a cabo la evaluación aplicando la metodología y demás instrumentos aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Pero ¿quién tenía que llevar la evaluación? Era el comité evaluador, así lo designaron. Cuando hicimos opinión pública en los medios, no solamente mi persona, porque yo no soy vanidoso, pero algunas personas hacíamos opinión de que esta competencia que es del Pleno del Consejo, que está contemplada del Pleno del Consejo de la Judicatura, que está contemplada en el 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, que tiene la competencia del Consejo de evaluar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, obviamente en los plazos y en los tiempos que hay que hacerlo, que esta competencia no la pueden delegar. Entonces,
en agosto del 2019 para disimular, creyendo que es un país de bobos, para disimular a través de un comunicado, los miembros del comité evaluador hicieron público su cambio de nombre por Comité de Apoyo a la Evaluación de la Corte Nacional de Justicia y que su apoyo era estrictamente técnico y académico. Cuando uno analiza buena parte, no todos, de los componentes de este comité evaluador, porque hay que juzgar los conceptos en la práctica, no en la teoría. Fue un comité evaluador, que es el que estableció los puntajes para ver quién se queda y quién sale. Este comité evaluador estaba integrado por gente adversa al gobierno preanterior al de Moreno, pues. O sea, lo hicieron para tomarse la Corte Nacional de Justicia. Y para completar, dejaron 7, porque aquí viene otro tema que es importante. Cuando dictan crean este comité evaluador, el Pleno de la Corte protesta. Protesta el Pleno, no solamente la presidenta Paulina Aguirre. El Pleno protesta. Y dice que esto no se ajusta a la normativa. Y está la foto que iba a publicar hace pocos días. Y entonces protestan. Pero cuando los dejan a los 7 de los 21, los 7 se quedan calladitos, entre ellos Saquicela, Iván Saquicela. Se quedan calladitos porque dijeron, bueno, por lo menos salí bien evaluado y me quedo. Pero otra falsedad es que estamos tratando de que esto no esté contaminado por la gente de Correa. Pero si ahí está Saquicela, pues. Y Saquicela es uno de los autores de la sentencia del caso Sobornos contra la gente del gobierno de Correa, pues, incluyendo Rafael Correa Delgado. Entonces, no le mientan al país, pues. Si ahí se quedaron en la Corte Nacional, incluso presidiendo la Corte Nacional de Justicia, el tema del caso Sobornos, en donde al expresidente lo condenan a no sé cuántos años por el hecho de haber recibido $6,000 de una caja chica que tenían para hacerse préstamos internos en la presidencia de la República. Porque por último busquen un caso potente, fuerte, importante. Si esto le cuentan a ustedes a una gente de Francia, de Italia, de España, y dicen, verá, hay un presidente que está sentenciado por haber tomado $6,000 de una caja chica. Te van a decir, oye, pero búscate pues, un casito que pese más. Entonces, ahí está Saquicela, pues ahí está Daniela Camacho, que también les dio palo a la gente del anterior gobierno. Entonces, quedaron 7 que gozaban de la simpatía. Y después los 7 ya no se acordaron de que ellos cuestionaron el proceso de evaluación. Pero viene un tema que es mucho más fuerte, que es el tema de que el Código Orgánico de la Función Judicial contempla que el Estado tiene que responder, por las sentencias dictadas, Entonces viene el tema. El Estado, dice el artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Estado será responsable por error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Entonces viene el tema. A ver, entonces, evaluaron sentencias, porque evaluaron una cantidad de sentencias cercanas entre sentencias y autos de admisión, más o menos 350 sentencias. Evaluaron y en base a evaluar sentencias, llegaron a la conclusión que debían votar a 26 entre jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia de un total de 39. Descabezaron a la Corte. Pero entonces viene el tema. Las sentencias tienen que haber sido mal dictadas, pues, con error judicial, con inadecuada administración de justicia, pero las sentencias quedan firmes, pero se van los que la dictaron. ¿Cómo es esto? Entonces, queda esa sensación. ¿Cuántos casos de los miles de casos que tuvo la Corte? ¿Cuántos casos este grupo de evaluadores que se prestaron a este juego? ¿Cuántos casos de estos debieron haber dicho los que evaluaron que la sentencia era mal dictada y que se perjudicaba a una de las partes? Y entonces, ¿qué pasa? O sea, es un doble sesgo. Este criterio lo aplico para votar, pero no para hacer una reparación. Una reparación porque el Estado es responsable por el error judicial, el retardo injustificado e inadecuada administración de justicia. Entonces, eso es una dicotomía inaceptable.
inaceptable, porque es tomarle del pelo al Ecuador. Pero no solamente esto, o sea, el tema llegó a tal nivel de crítica que el relator el 18 de septiembre del 2019, el relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, envió una carta al ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, con observaciones al proceso de evaluación. ¿Y qué dijo? Que a su criterio el proceso no se ajusta a estándares internacionales y menciona la falta de imparcialidad de los evaluadores, que debería caérseles la cara de la vergüenza los que estuvieron evaluando y de los miembros de los comités por la posible violación de la garantía de inamovilidad y la afectación de la independencia judicial. Entonces, esto está viciado hasta la coronilla y le metieron la mano a la justicia los que hoy acusan de que le quieren meter la mano a la justicia, cuando los que tendrían que entrar a hacerse cargo del Consejo de la Judicatura son los suplentes de los designados por el Consejo de Trujillo. O sea, no le tomen del pelo al país. Entonces, el país necesita un baño de verdad en este tema para no ser sujeto de que siga siendo engañado en este tema. Aquí de lo que se trata es Doctor, que tarde, sí. ¿por qué el gobierno está tan interesado en que se mantenga ese Consejo de la Judicatura? Porque si son ya independientes. El Consejo de la Judicatura ya le demostró que es una dependencia de Carondelet. Punto. Así nomás se manejan las cosas. O sea, cuando la gente demuestra en la práctica que es obediente y que no guarda la imparcialidad, la objetividad, entonces sigan nomás, pues. Entonces Claro. el tema, sigan nomás. Pero Ahora, aquí se violó todo. Ahora, se dio tal vez un acuerdo mutuo entre el presidente Lasso y Pachacuti. Lasso retira una denuncia contra los asambleístas que los acusó de ladrones y luego dice que le contaron. Yo no sé si usted vio ese video, pero ese video Sí, se lo nota el presidente más indignado que los hijos del yugo, como que en realidad habían ido a pedirle personalmente la plata o le habían pedido los cargos. Y ahora resulta que el señor doctor Ricardo Vanegas había puesto otra denuncia contra el presidente, contra los secretarios del presidente Guillermo Lasso, y también retira esa denuncia. Dice que no habían los elementos suficientes para seguirla. ¿Qué nos dan a entender con todo esto? Es sencillito de entenderlo. A ver, el presidente cuando se dirige a la fiscalía y pide el archivo de la investigación, dice que lo hace en vista del tiempo, estoy leyendo entre comillas, en vista del tiempo transcurrido y en virtud de las diligencias efectuadas hasta la fecha. Esto lo hace 5 meses después de cuando él presentó la denuncia en la fiscalía. Entonces viene el tema del análisis. A ver, ¿qué dice el artículo 586 del Código Orgánico Integral Penal? ¿Qué dice? Que en los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta 5 años, la etapa de investigación durará hasta 1 año. Señor presidente de la República, 5 meses no es igual a 1 año. Entendinguicho, 5 meses no es 1 año. Entonces no puede incluso abonar diciendo, como ha transcurrido este tiempo, entonces mejor pido el archivo de la investigación. Pero viene un tema. ¿De cuál investigación? Del delito de concusión, pues. Porque eso es lo que en la práctica, pese a que fue una especie de calumnia, con lo que dijeron ladrones, él los acusa del delito de concusión. Y el delito de concusión tiene una pena de 3 a 5 años. Entonces la etapa de investigación dura 1 año, hasta 1 año. Pero viene el tema. Y vamos a ver cómo se pronuncia la fiscalía y cómo se pronuncian las partes procesales, en este caso, las personas denunciadas. Porque tienen derecho a que pueda revertirse el caso alegando temeridad y malicia por esa denuncia. Pero si vemos que se quedan callados Rosa Cerda, Gisela Molina, Patricio Quesada, Celestino Chumpi, Cristian Yucailla, entonces ya hubo el pacto. Yo te retiro la denuncia de investigación de concusión,
te quedas callado y cómo me vas a votar en el juicio político doctor, a los miembros del Consejo de la Judicatura. Doctor, entonces lo tienen amañado. ¿Qué deben de hacer estos asambleístas que fueron acusados de ladrones? Porque si yo no tengo nada que ver en una situación de una acusación que hace el presidente de la República, yo le saldría a decirle, a ver, señor presidente, usted no tiene por qué retirar la acusación que hizo, la denuncia. Usted continúa y le pediría a Fiscalía que continúe con la investigación. Pero claro, doctor, antes que nos responda, y no solamente eso, sino que la Fiscalía por voluntad propia debería realizar una investigación, porque estamos hablando de una denuncia del presidente de la República. A ver, esto es lo que se llama en el derecho la noticia crímenes. La noticia crímenes es aquella información que llega por cualquier vía a la Fiscalía. Entonces la Fiscalía ya no puede decir al 1 de septiembre del 2022 que no conoce del cometimiento de un delito de acción pública, porque no es un delito de acción privada, es un delito de acción pública, la concusión, el delito de concusión. Entonces ya no puede la Fiscalía decir, ¿sabe qué? Como ha retirado la denuncia, a esto lo pueden hacer en materia privada. Voy a ponerle un ejemplo, por si acaso en los medios de comunicación confundan a la ciudadanía. El artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal se refiere a la calumnia. Calumnia. Y en este dice, no habrá lugar a responsabilidad penal si el autor de calumnias se retractare voluntariamente antes de proferirse sentencia ejecutoriada. Entonces, cuidado. Primero porque no ha habido retractación de Lazo. ¿Acaso que Lazo ha dicho, me equivoqué, estos señores son inocentes y retiro las de Andara? Primera cosa. Es lo que dice que llegó la información a él a través de terceros. Entonces cite los terceros para ver quiénes son los que le metieron, los que le vendieron esta idea. Primera. Claro. Segunda, este no es un caso de calumnia, porque aquí van a comenzar a confundir a los medios a través de Coavisa, Teleamazonas y el resto. No es un tema de calumnia, en donde una persona puede retractarse. Es un tema del delito de concusión, que es diferente al delito de calumnia. Entonces aquí no hay retiro de la denuncia. Pero cuando veo el abogado de los asambleístas que dice, voy a esperar el archivo para ver qué acciones tomar. ¡Anda! Ahora tienes que mandar un escrito diciendo, señor, el denunciante está obligado a probar los acertos, las afirmaciones de su denuncia, porque le conmino a usted, señor juez, señor fiscal, que al pronunciarse, tenga la bondad de pronunciarse sobre el tema de temeridad y malicia. Pero ahora, pues, pero de todas maneras, vamos a estar totalmente pendientes de cómo se pronuncian estos 5 asambleístas de Pachacuti. Doctor. Luego repetir los nombres. Rosa Cerda, aquella de si roben, roben bien. Rosa Cerda, Gisela Molina, Patricio Quesada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla. Doctor, estos votos, el día de hoy, máximo hoy en la mañana, en la madrugada, vamos a ver cómo votan. O por último, cómo se salen de la sesión y hacen que los sustituyan los suplentes. Así puede pasar. Estos 5 nombres hay que estar pendiente para ver quiénes son los que le meten mano al tema político. Pero doctor, podríamos pensar de que hay un pacto tal vez entre el gobierno y Pachacutic, porque cuando escuchamos al jefe de la bancada, el señor Salvador Quispe, que dice, no nos prestamos para el juego del correísmo porque ellos se quieren adueñar de la justicia, eso demuestra que ellos están indirectamente por el no al juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. A ver, estamos nuevamente ante otro caso desfachatado, que es el siguiente, que ya se ha dado antes, no es la primera vez, en donde la CONAIE, el Consejo de Gobierno de la CONAIE, porque no firma solamente Lazo como... Ya se pronunció. Leonidas Sisa como Leonidas Sisa. O sea, es el comunicado del Consejo de Gobierno de la CONAIE, que dice que hay que votar por la censura de los miembros del Consejo de la Judicatura. Pero Pachacutic prácticamente se declara rebelde y fuera de la CONAIE, cuando Pachacutic es el brazo político de la CONAIE. Entonces, viene la pregunta y la duda. ¿Hacen un juego para que el uno diga doctor, blanco y el otro negro? Puntualicemos algo. Puntualicemos algo de su perspectiva. Usted me dice que
Pachacutic es una ala de la CONAIE. En estos momentos podríamos decir que hay un distanciamiento entre ellos dos, entre estos dos. Hay dos posibilidades. Un distanciamiento que no viene desde ahora. Voy a poner un ejemplo. Leonidas Issa hizo un comunicado durísimo instando a las bancadas a que salven la cabeza de Freddy Carrión como defensor del pueblo, porque decía que es un defensor de los derechos humanos. ¿Y cómo votó Pachacutic en el tema del juicio de Freddy Carrión? Votó dividido, pues. Y entonces, y la bronca que tuvieron cuando concurrieron 10 o 12 asambleístas con Salvador Quispe a la cabeza y Marlon Santi, que es el que maneja Pachacuti, fueron a bueno, ahí empezaron las divisiones, se abrió una ala que es el ala de los rebeldes, y bueno, viene la división, claro. O sea, podríamos decir que Pachacutic está dividido y que solamente una ala de Pachacutic es la que está en este momento respaldando o apoyando directa o indirectamente a la CONAIE. Claro, pero viene el tema. Para concluir lo que le estaba diciendo, fueron a Carondelet y salieron con sonrisas aprobando la elevación de los precios de los combustibles y a Río Troya. Y ahí dijo Leonidas Issa que los llevaba a justicia indígena. Cuestión que no los llevó y que los otros dijeron que no tiene ninguna autoridad Leonidas Issa sobre ellos. Entonces, ¿esto es un show o es una verdad? Pero lo cierto es que Pachacutic y el bloque de Pachacutic vota dividido en muchas ocasiones. Vota dividido, entonces también esto rompe la normativa. ¿Por qué razón? Porque ya no es un bloque Pachacutic. Cuando de manera permanente un grupo está en un lado y el otro en otro, entonces ya no podemos hablar del bloque de Pachacutic. Tienen que coger otro nombre. Yo, por ejemplo, los conminaría a que se definan, no como rebeldes ni como no rebeldes, sino, señores, defínanse como bloque, pónganle un nombre, nosotros somos los no sé cuántos, los no va más. Pero ok, pero ustedes no pueden seguir fingiendo que son un bloque cuando tienen algún tipo de divergencias internas. Por ejemplo, en este momento hay que revisar, yo lo tengo revisado, el comunicado de la CONAIE. Y entonces nos van a volver a vender el cuento de que la CONAIE dice hay que votar por la destitución del Consejo de la Judicatura y Salvador Quispe sale a decir que ellos verán cómo votan. Que eso lo dijo hoy de mañana. Hoy de mañana lo dijo en Coavisa. Entonces, ese es el tema. Todo esto, pero aquí viene una perlita. Verán, es una perla, porque cuando uno hace análisis hay que tener memoria. Y la memoria tiene que estar respaldada en documentos. Cuando hubo el caso Yunda, y el caso Yunda fue a parar a la Corte Constitucional. Ahora se complicó todo, porque se ve que la sentencia la hizo el abogado del abogado del acusador, que era Guarderas, lo cual es terrible, es írrito, ya es una vergüenza. Pero viene el tema. La Corte Constitucional emitió una sentencia del 29 de septiembre de 2021 del caso 2137-21-EP. Y entonces para disimular, porque claro, Yunda se defendía ante la Corte Constitucional diciendo, señores, en mi caso se violó el debido proceso, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que le dice la Corte Constitucional? El control político institucional es efectuado por órganos políticos en función de criterios de representación popular, mientras que el control jurídico es efectuado por jueces con conocimientos jurídicos especializados e investidos de jurisdicción. El control político es esencialmente de carácter subjetivo, mientras que el control jurídico es de carácter objetivo. Y luego igualmente concluye que debe considerarse que el procedimiento de remoción no constituye un proceso penal o administrativo sancionador en el que se afecte por per se un derecho subjetivo. Entonces, que la separación de Yunda se inserta, dice, estoy leyendo entre comillas, precisamente dentro de la lógica democrática de la separación de poderes, el reproche de la autoridad y la pérdida de confianza política de una dignidad democráticamente elegida. Entonces viene el tema. A ver, estamos en un juicio político del Consejo de la Judicatura, donde hay causales jurídicas, constitucionales, pero que abonan. Y entonces viene el tema. Pero siguen diciendo que no se ha fundamentado la acusación. Señores, según la Corte Constitucional, es un juicio político, subjetivo, donde tiene que ver con procesos democráticos. O sea, de a partir de ahora ya no me gustas. Eso dijeron cuando descabezaron al Consejo de Participación Ciudadana
al anterior de Trujillo, y claro, los metieron a juicio político sin decirles cuáles fueron las funciones que incumplieron. Pero ahora quieren que les digan cuáles son las funciones que incumplieron, que también están señaladas, porque no es que no están. O sea, una dicotomía. Es un juicio político, donde cuentan los votos. Y obviamente hay un historial de por medio que hay que razonarlo, evaluarlo, fundamentarlo para que la gente lo conozca. Pero no me vengan a pedir que le indiquen con precisión matemática el artículo y el numeral no sé cuántos, porque entonces la Corte Constitucional, esa sentencia que dictó para el caso Yonda, no sirve para un comino. O sea, si aquí hubiera justicia, justicia constitucional, democrática o lo que sea a nivel de la Asamblea Nacional, sencillamente tienen que irse a la casa, los actuales titulares del Consejo de la Judicatura, incluyendo María del Carmen Maldonado, que renunció, porque la mayor virtud que ella tuvo en su currículum fue que era la concuñada de la esposa del presidente Moreno. Entonces, eso la hizo fuerte y con eso llegó a presidir el Consejo de la Judicatura. Entonces, esa es la verdadera historia de lo que pasa en nuestro país, de lo que realmente sucede. Bueno, Entonces, sin duda, doctor, eso es lo que pasa. Hoy a las 10 de la mañana se instalaba nuevamente. Se está instalando. Ya se está instalando, ¿no? Para poder continuar justamente con este tema de los miembros del Consejo de la Judicatura. Viene obviamente también el tema de la defensa de ellos, la réplica, y vamos a ver, aquí es importante, ¿no? Desde el punto de vista analítico, quiénes son los que votan a favor o en contra, o quiénes se abstienen. Desde su punto de vista, ¿usted qué cree? ¿Que haya la mayoría para la destitución? ¿Cómo ve a las bancadas? A ver, hay bancadas firmes y hay bancadas móviles, en donde se mueven en base a conveniencias, en base a tráfico de influencias o en base a otro tipo de beneficios que obviamente se conceden por los votos. Esto no es nuevo. Entonces, aquí tenemos dos partidos que hay que mirarlos con detenimiento, con lupa, una lupa encima de la Asamblea Nacional, para mirar el comportamiento de la izquierda democrática y de Pachacuti. Y el que venga después a los medios a decir yo en uso de mis facultades y con mi propio razonamiento libre, independiente, consideré que no se había aprobado, anda. Estas son cosas tan elementales que hubo una penetración en la Corte Nacional de Justicia, hubo una toma abusiva, grosera, por parte del Consejo de la Judicatura. Y subió una cantidad de jueces que no tenían perfil para que estos sí comiencen a hacerse cargo de las sentencias. Entonces, o creen que a los ecuatorianos nos van a poner una venda y nos van a tapar los ojos. No nos van a poder tapar los ojos de lo que pasó. Y con ese cuento de que se van a tomar la justicia cuando los que tienen que subir a los titulares del Consejo de la Judicatura son los suplentes. Son los suplentes. Entonces no le mientan al país. No le mientan al país, o sea, pero además, dentro de todas las cosas que he dicho, hay una cosa que es al corazón. Fausto Murillo, todas sus actuaciones como presidente del Consejo de la Judicatura son nulas, de nulidad absoluta, porque él no vino de la terna de la Asamblea, de la Corte Nacional de Justicia, sino de la terna de la Asamblea Nacional. ¿Y quién preside el Consejo de la Judicatura por norma constitucional del artículo 179 de la Constitución? Es el que vino de la terna de la Corte Nacional de Justicia, que no es Murillo. Por lo tanto, esto tiene que verlo la Corte, porque la Asamblea, porque la Asamblea debería decirle, señor Murillo, usted se arrogó funciones y eso es un delito. Eso es un delito, del cual deben responder no solo él, sino los otros miembros del Consejo, por haber alcahueteado que él preside el Consejo de la Judicatura. O sea, la mujer del César no solo tiene que ser, tiene que parecer, pero violar la Constitución a plena luz del día, como violaron el 179, haciendo que presida el Consejo de la Judicatura una persona que vino de la terna de la Asamblea Nacional. Eso es burdo, y eso deberían tratarlo en el debate. ¿Se amerita este juicio político, doctor? ¿Cómo? ¿Se amerita este juicio político y que sean destituidos estos vocales? A ver, esto no es que amerita. Ellos no debieron haber permanecido un día más cuando hicieron esa intromisión grosera
grosera en las funciones de la Corte Nacional de Justicia, porque al evaluar los fallos estaban violando la independencia judicial. El órgano del Consejo de la Judicatura no está para analizar esos fallos de manera colectiva, como un proceso de evaluación a destiempo y no cada 3 años y de forma, o sea, peor meterse al tema de evaluación de fallos, porque como lo dije al inicio de la entrevista, el Estado es responsable por errores judiciales, por la inadecuada administración de justicia. Entonces, si han habido fallas en el tema de la administración de justicia, tenían que haber reparado a las personas, a las partes que fueron perjudicadas con esas sentencias. Pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque esto fue un show. Nadie sabe cuáles eran primero, en el sorteo de las causas, para saber qué se iba a investigar, solamente permitieron que entre Coavisa, Teleamazonas y algún diario, me parece que fue El Universo, no estoy seguro, no permitieron que entre medios de comunicación adicionales. Y entonces, o se evalúan las causas y dicen que estuvo mal hecho, o sea, los voto a unos arquitectos porque han construido mal un edificio. Pero yo les pregunto, ¿y dónde está el edificio mal construido? Ah, no podemos decirlo. Ah, qué linda cosa, pero los voto. O sea, interesante, Dios, no nos el pelo. Interesante, o sea, el análisis, doctor. Estamos ya casi que con el tiempo. No sé si tenía algún otro datito, porque justo vamos a entrar ya con el segmento de la Crónica Roja. No, en 5 segundos. El caso Pañaturi. Le acaban de golear con cerca de 70 millones de dólares al Ecuador por el caso Pañaturi en arbitraje internacional. Y sale el procurador inmediatamente a decir, pero ya estabas estableciendo el recurso de nulidad. Sí, mételo nomás al recurso de nulidad, pero después tienes que ir a golpear la puerta del Ministerio de Finanzas para que te dé la plata para pagar por las barbaridades que se hacen con este tipo de arbitrajes internacionales. No era que eras el gallito para defenderlo al Ecuador, ya vas perdiendo Perenco, ya perdiste Gente Oil y ahora acabas de perder Pañaturi. Entonces sucede que el genio no tiene nada y está prorrogado en las funciones desde el primero de septiembre. Entonces, es el país de Absurdistán, pero que algún día tenemos que darle la vuelta a la tortilla para que la gente actúe de una manera más transparente y no haga de la mentira una herramienta para confundir al pueblo. Ese Consejo de la Judicatura debería irse, pero calladito, porque les pueden meter incluso un tema penal a asambleístas. En el caso de Fausto Murillo hay arrogación de funciones. Hay arrogación, y eso es delito. No solamente del que se posesionó de presidente del Consejo de la Judicatura ante la renuncia de María del Carmen Maldonado, sino porque ustedes apadrinaron que él sea a cargo del Consejo de la Judicatura. Delito, arrogación de funciones. Porque ahora está de gallito en los medios. Está de gallito. ¿Quién? O sea, uno que permitió con su voto todas las irregularidades que hizo el Consejo de la Judicatura. Que vaya con ese hueso otro perro. Así es que el tema está muy claro. Doctor, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, vamos a esperar qué destino tiene los vocales del Consejo de la Judicatura el día de hoy o mañana, a ver si termina por fin ya esta historia. Un abrazo gigantesco a la distancia, un abrazo digital. Cuídese mucho. El abrazo digital tiene que pasar a un abrazo virtual un abrazo real en algún presencial. Momento. Presencial. Y ahí le tendrán que dar cafecito con bolones de verde. Por supuesto que sí. Preparado por Carlita. Y además Carlita. comida manavita, que es la mejor comida del mundo. Con chicharrón, un poquito de maní claro, quebrado. Los manavitas, ellos viven en el cielo porque comen rico. Yo me quedo con el biche. Con el biche de pescado, con todo lo que hacen en Manaví. Doctor. Gracias, nos estamos viendo la otra semana. Y ojo con los 5 asambleístas de Pachacuti. Hay que ponerles un dron encima de cada uno de ellos. Nos vemos. Estaremos muy atentos. Gracias al doctor Augusto Tandazo. Excelente tema hemos tratado el día de hoy. Me parece que quedó claro por qué ese juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿No? ¿Cómo llegan ellos todo ese proceso? Y ¿no? cómo se ha convertido el relato de que se quieren adueñar de la justicia. Otra cosa, es impresionante cómo el señor Trujillo hasta allá... perdón, no sé si está bien lo que voy a decir, pero hasta ya de muerto sigue dando problemas aquí, no ha dejado... No, pues es que el señor Trujillo firmaba. Definitivamente. Como lo dijo el doctor Alejandro Rodas aquí en este espacio la semana anterior, que quien firmaba
y que le cogía la mano para que firme era el señor Darwin Seraquibe. Él era el hombre fuerte del gobierno no de olvidar, Moreno. dijo, ¿no? No olvidarse de estos nombres. Era el encargado de hacer todas las cosas que claro. estamos viviendo en este momento. Ahí están las consecuencias. Pero ese señor tiene un perfil muy bajo, casi que la gente ni lo conoce, ni sabe quién es el señor Seraquibe. Pero bueno, fue uno de los culpables del desastre que vive.